fisioterapeuta de esta casa y de Fisial, por supuesto. Alejandro Cuevas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tratar un asunto muy común, tema que, bueno, una dolencia que seguramente han padecido muchos de nuestros oyentes. Bueno, lumbalgia en general, pero depende de cómo será la lumbalgia o del tipo o cómo se haya producido también. Ayer, por ejemplo, vimos como a Lainez Calero le masajea, entre comillas, la espalda en una entrada por detrás, que se quedó, por cierto, sin cartulina y que dejó al futbolista mexicano fuera de concurso en la segunda parte. Una cosa, me imagino, será un golpe en un determinado sitio, en un nervio y demás, y otra una lumbalgia propiamente dicha. No sé, corrígeme, por ahí pueden ir los tiros, ¿no? A ver, te comento, realmente, Agustín, lumbalgia como diagnóstico da pocas pistas. Te explico. Lumbalgia literalmente significa dolor lumbar, ¿vale? A día de hoy lo que se recomienda siempre es que los diagnósticos den información a nivel de pronóstico y a nivel de qué tipo de tratamiento debe ser más efectivo. Y evidentemente con el término lumbalgia pues nos quedamos muy cortos y ese es el problema. ¿Qué ocurre? A partir de ahí, evidentemente, principalmente el problema que tuvo Lainez sería un traumatismo, claro. Golpe directo, sí. Y lo que tenemos que hacer es respetar los procesos propios del golpe traumático, digamos. Es decir, habrá una fase inflamatoria inicial, su pico máximo está en esos primeros 2-3 días, a partir de ahí empezará a disminuir, y lo que tenemos que hacer es controlar lo máximo posible ese proceso inflamatorio. La inflamación, recuerda que siempre es buena, que ayuda a la regeneración del tejido, pero lo que no puede hacer es descontrolarse, y lo que no nos interesaría nunca es que se acumule líquido en la zona, que hay un edema, ¿vale? Porque normalmente sí tiene un pH bastante ácido y imposibilita la llegada de oxígeno a la zona, y eso sí suele ser más complicado. Como bien sabes, suele ser complicado tener información del diagnóstico exacto de los futbolistas en estos casos y nos hace que todavía se complique un poquillo más. Así que si quieres podemos hablar un poquillo del dolor lumbar en general. Claro, ¿vale? claro, por supuesto que sí. Mira, te comento, básicamente a mitad del siglo pasado, bueno, antes de nada, el dolor lumbar, te comentabas antes que pasaba con mucha frecuencia. A día de hoy se dice que en torno al 88% de la población mundial le dolerá la zona lumbar en algún momento de su vida. Ni más ni menos. Exactamente. Y una vez aparece el dolor lumbar, es muy, muy, muy probable que vuelva a aparecer. De hecho, es la principal variable que favorece que tengamos dolor lumbar, ¿vale? Una vez ya lo hemos tenido, es mucho más probable que lo volvamos a tener. ¿Qué ocurre? Se gasta mucho dinero en este tipo de problemas y lo que se hizo fue en el 1950 y algo un meeting de grandes expertos e intentaron clasificar los problemas lumbares. Y lo que se hizo fue, por un lado, tenemos en torno a un 1% que lo produce una patología grave, fractura, tumores, ese tipo de patologías. Sí. En torno a un 8% que son problemas de la raíz del nervio. Y el porcentaje restante, que es en torno a un 90%, son problemas lumbares inespecíficos, que no se sabe exactamente qué estructura los produce, ¿vale? Y cuando no se sabe qué estructura, es decir, qué ligamento, qué vértebra, qué disco los produce, lo que se tiene que hacer es clasificar la patología del paciente según el comportamiento de su problema. Es decir, si el dolor es constante, si es intermitente, si lleva poco tiempo contigo o si lleva mucho, si dentro de que sea constante es variable en intensidad dependiendo de lo que hagas, qué tipo de gestos hacen que lo mejoren, qué tipo de gestos hacen que lo empeores. Y ahí tendríamos una base mecánica. Claro, dar el mayor tipo de pistas posibles al doctor o al fisio o a quien sea. Eso es, eso sería un diagnóstico mecánico y si la naturaleza del problema es principalmente mecánica, pues se podrá trabajar con movimiento principalmente. Aquí estamos hablando, sin duda alguna, Alejandro, de que obviamente la fisioterapia juega un papel fundamental en este tipo de lesiones. De hecho, ya hemos hablado alguna vez del método Mackenzie, que sabes que somos expertos en él. Sí. El método Mackenzie también se conoce como MDT, que sería diagnóstico y terapia mecánica. ¿Vale? Esto que hemos resumido ahora es más o menos lo que hacemos nosotros en nuestra clínica, al fin y al cabo. ¿Qué ocurre? Hay veces que el único agente causal de esa lumbalgia no es mecánico, sino que también hay un problema irritativo de base, un problema inflamatorio. Cuando un tejido está inflamado, cuando hay una inflamación, una irritación muy elevada, independientemente de dónde lo muevas, vas a producir más dolor. Y ese dolor además va a ser constante. Y eso es algo que nos encontramos mucho en clínica y pasa tanto en deportistas como en ciudadanos a pie. Que el problema es, a lo mejor, de naturaleza mecánica de base, pero está sufriendo una fase irritativa muy elevada y hasta que no se baje, dicha irritación, no se consigue un resultado perfecto con la terapia mecánica. Y eso es lo importante, valorarlo para saber cómo poder trabajar en esos casos. Imagino que la mayoría de problemas lumbares vienen
por motivos posturales, vamos a decirlo de esa forma? A ver, te digo, dependiendo de cómo... Agacharse mal, un giro brusco, Claro, bajarse. eso ya no es un motivo postural, a eso me refiero. Eso sería ya el control del movimiento o el patrón motor que se llama. Claro, y a la hora de sentarse también, lógicamente. A ver, entiéndeme, ¿sabes cuál es la mejor silla? Pregunto, la mejor silla, ¿cuál sería? La más incómoda. ¿Por qué? Porque hace que te tengas que mover. Vale. El problema realmente del estar sentado es estar sentado mucho tiempo en la misma posición. Ya. ¿De acuerdo? Eso, por falta de oxígeno, la estructura empieza a quejarse. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que sea, el estar sentado, independientemente de cuál sea la posición, lo bueno es moverse de vez en cuando. Eso pasa a todo el mundo que lleva un tiempo sentado. Estás en el cine, estás viendo una película, estás entregado a la misma, o estás viendo un partido, estás súper interesante. ¿Qué ocurre? Y empieza a molestarte. ¿Qué ocurre? Tu propio cuerpo lo sabe, cambia de posición y deja de doler. Por tanto, ¿la postura puede ser un motivo para tener dolor? Sí, pero generalmente, en cuanto te cambias de posición, debe desaparecer. Vale. Hay otro tipo de problemas mecánicos donde el tipo de postura y el tipo de movimiento que hagas puede hacer que el dolor aumente o disminuya, pero nunca va a ser de origen postural. Vale, esto sí me gusta incluso repetirlo para dejarlo claro. Si tu pregunta es si la postura es el principal origen de tu patología o de tu dolor, la respuesta debe ser no. La postura no suele ser la causa de un problema grave de salud a nivel de dolor. Pero aclarado. Hay veces que tu dolor sí puede verse influido por el tipo de postura que hagas sin que la postura sea el origen de tu problema, pero sí puede influirlo. Perfectamente explicado. Y en Physial, pues lógicamente especialistas también en ese método Mackenzie para corregir este tipo de problemas y muchos más. Pues como siempre, muchas gracias, Alejandro, y hasta el próximo lunes. Venga, usted un abrazo muy fuerte. Un saludo.